Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar el artículo el día de hoy, que se titula ¿Cómo leer un artículo de intervenciones terapéuticas? Es fundamental el entendimiento para nosotros poder aplicarlo a nuestros pacientes en la consulta o en la práctica de la consulta. Evidentemente, la mejor metodología de investigación para probar un medicamento o una intervención en el ramo clínico es el ensayo clínico aleatorio, el cual establece las siguientes preguntas y que tenemos que confirmar una vez que hemos leído un artículo. ¿Es la información válida? ¿Es la información importante la que está vertida en el artículo? ¿Cómo puedo ayudar a mi paciente con la información que he leído? Y esto nos va a ayudar a discriminar mucho los artículos que tenemos disponibles ahora en la actualidad en la red y de la cual pues puede ser una gran cantidad de información. Sin embargo, tenemos que enseñarnos a cómo discriminar exactamente la información. Y para el análisis de los artículos de intervención siempre debemos de tomar en cuenta este diagrama. Un diagrama que implica la P, que es la población, la I, que es la intervención, la C, que es el control, que es decir, el grupo control, mientras que la I es el grupo de intervención, es decir, aquel que recibe el medicamento al cual se le realiza la intervención comparado con el grupo control. Y abajo vamos a ver una O, que significa outcomes, que son los resultados del artículo analizado y se establece en esta, digamos, tabla de 4 cuadros, en los cuales de ahí vamos a sacar el análisis de la información. Vamos a ver un ejemplo de artículo de cómo leer y el escenario clínico es el siguiente. Estás en tu consultorio y acude una madre con su hijo de 6 años con dolor abdominal de una semana de evolución, un dolor que ha sido intermitente sin ataque al estado general. A la exploración no encuentra algo relevante en que se establezca la etiología del cuadro clínico. Por lo pronto, se inició un medicamento que en la actualidad se considera ser efectivo en tratamiento de dolor mientras inicias un abordaje de la etiología. Este artículo es un artículo publicado en el Journal Pediatric Gastroenterology. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado sobre el valor de la domperidona en el dolor abdominal funcional en los niños. Ensayo clínico controlado aleatorizado. Como introducción, los desórdenes abdominales predominantemente de dolor funcional es muy pequeño, es muy común en los niños con una prevalencia hasta del 13.5%. Existen 3 tipos: síndrome de colon irritable, dolor abdominal funcional, dispepsia funcional y migraña abdominal. Existe una gama enorme de modalidades terapéuticas, incluyendo el hipnotismo hasta la yoga. Existen múltiples estudios donde la relación tratamiento farmacológico logra la mayoría en el poder metodológico subóptimo. La etiología es multifactorial y se ha descrito vaciamiento gástrico retardado, motilidad antral disminuida, y el medicamento como la domperidona se posee propiedades antidopaminérgicas en receptores periféricos dopaminérgicos tipo 2, que aumenta la coordinación peristáltica desde el píloro y acelera el vaciamiento gástrico. Los materiales y métodos del artículo son los siguientes. Como ya se estableció desde su título, es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, realizado entre octubre de 2012 a octubre de 2014, y se administró domperidona y placebo por 8 semanas y un seguimiento por 6 meses. El grupo de niños fue de niños de 5 a 12 años. Y se establecieron criterios de inclusión de la manera siguiente: niños con dolor abdominal funcional según los criterios de Roma 3, niños con dolor abdominal al menos una vez por semana durante al menos 2 meses antes del diagnóstico, gravedad del dolor superior al 25% en escala analógica visual de 100 milímetros y actividades que se interrumpen con el dolor, como por ejemplo dormir, jugar y la escuela.
Se obtuvo un consentimiento informado de los padres o de los tutores, así como un asentimiento de los niños mayores de 12 años o los niños de 12 años. Los criterios de exclusión son evidencia clínica o de laboratorio que sugiere una patología orgánica, enfermedades médicas quirúrgicas distintas a otros trastornos gastrointestinales, medición a largo plazo de cualquier enfermedad, cirugía abdominal previa a excepción de la apendicectomía y sujetos que han recibido fármacos que pueden alterar la motilidad intestinal o prolongar el QT dentro de los 30 días antes del diagnóstico. En la evaluación inicial se utilizó un cuestionario para características demográficas y características del dolor. El diagnóstico dolor abdominal funcional se establecieron mediante los criterios de Roma. La evaluación de la enfermedad orgánica con evaluación clínica microscópica de heces, microscópico, cultivo de orina, VH, hígado, PFH y ecografía de abdomen y electrocardiograma, como parte del abordaje de estos pacientes. Reclutamiento y aleatorización. 100 niños asignados de manera al azar en 2 grupos y se pidió que se suspendiera cualquier tratamiento que tuvieran al momento de ingresar al estudio. Tiempo de evaluación inicial. El tiempo entre la evaluación inicial y el inicio del ensayo fue de 14 días. Se dieron instrucciones de no cambiar la dieta ni el estilo de vida. La administración del fármaco y del placebo. Domperidona 10 miligramos 3 veces al día y placebo. El grupo que recibió el placebo 30 minutos antes de las comidas durante 8 semanas. Adherencia a protocolo. Todos los sujetos fueron contactados semanalmente vía telefónica. La primera llamada de 3 días, donde se estableció dudas, cumplimiento y cumplimiento diario de los síntomas, diario del protocolo, así como un diario de síntomas. Se proporcionó un teléfono a los padres. Ciegos, 2 grupos de niños, los padres y los investigadores que valoraron los resultados diarios. Valoración de resultados primarios al finalizar el tratamiento a las 8 semanas y a los 6 meses. Ese fue el primer endpoint. Los resultados que se obtuvieron al finalizar el tratamiento a las 8 semanas y a los 6 meses y los secundarios al finalizar las 8 semanas. Los resultados primarios, la cura se definió cuando un paciente cumplía con los siguientes 3 criterios: dolor abdominal menor de 4 episodios por mes, promedio de severidad del dolor abdominal a menor de 25 milímetros de la escala EVA. Ninguno de los episodios de dolor es lo suficientemente grave como para interrumpir actividades diarias del niño, por ejemplo, dormir, jugar o aprender. Mejora general reportada por el paciente. ¿Cómo sientes que este problema? La respuesta fue mejor, igual o peor. ¿Cómo el medicamento alivió el dolor? Excelente, bueno, justo o pobre. Resultados secundarios, que son los que se evaluaron al finalizar las 8 semanas. Disminución de la severidad del dolor, aumento de motilidad gástrica y terminar la mejoría de la motilidad gástrica. Mediciones, estudios de motilidad gástrica utilizando escáner de alta resolución en tiempo real. Los parámetros de motilidad fueron evaluados mediante una tasa de vaciamiento gástrico e índice de motilidad antral. Cálculo del tamaño de la muestra. 39 pacientes por un grupo son adecuados para detectar la diferencia del 20% de la tasa de respuesta entre la domperidona y el placebo con un poder del 80% y 0.05 como P significativa, es decir, el protocolo hasta el momento bien estructurado y bien llevado. Se incluyeron 50 pacientes anticipando abandonos e incumplimientos para tener una validez del protocolo. Aquí están cómo se hicieron análisis de datos. Todos los datos fueron anónimos y codificados, tanto los sujetos como los investigadores que estaban cegados. La revisión del Comité Facultad de Ética de la Universidad de Viriana en Sri Lanka y mediante un registro de ensayos clínicos. Bueno, en el estudio, en la presentación de este caso en tiempo real, en la audiencia se le preguntó si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida y la gran mayoría de los que estaban en ese momento contestaron que sí, el 100%.
ante un auditorio como de 34 personas. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? También la respuesta del auditorio fue que sí. Por cierto, este es un programa Pool Everywhere donde tú puedes hacer en tiempo real, al momento de exponer tu plática, tener la exposición y respuestas al momento de establecer la charla. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron con él? El 20% contestó que sí, el 40% que no y el 40% que no sabe. Esto obviamente es una audiencia que ya había leído el artículo, por eso se estableció ese tipo de pregunta. ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes, los clínicos y el personal del estudio? La 100% estableció que sí. ¿Fueron similares los grupos del comienzo del ensayo? 50% estableció que sí, mientras que el 50% estableció que no. Al margen de la intervención en estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? El 78% estableció que sí, mientras que el 22% estableció que no sabía. Resultados. Eh, Aquí están los pacientes que fueron elegidos para ser incluidos dentro del estudio, de los cuales 62 fueron excluidos, 40 por no cumplir criterios de inclusión, 12 por declinar participar en el estudio y 10 por otras razones. Por lo tanto, se le autorizaron 100 pacientes, 50 de ellos con el medicamento domperidona, mientras otros 50 de ellos tenían, recibieron el placebo. Las características clínicas fueron dolor abdominal, intestino irritable y dispepsia funcional. Al seguimiento de las 8 semanas, completaron el estudio 47 con domperidona y 42 con placebo. Se perdieron 3 en el primer grupo, mientras que 8 en el segundo grupo. Seguimiento a 6 meses, completaron en el grupo 39 y completaron con domperidona y con placebo 40. Se perdieron 11 y acá se perdieron 10. Por lo tanto, durante el seguimiento del estudio de ensayo clínico aleatorizado se perdieron varios pacientes, pero si recordamos, el tamaño de muestra calculado fue de 39 pacientes para tener un poder del estudio de más del 80%. Las características demográficas y basales del dolor y parámetros de motilidad entre grupos de domperidona y placebo se establecen aquí en esta tabla. Aquí pueden ver la distribución entre género e índice de masa corporal, así como el promedio de edad de los niños, de los cuales pues no había diferencia significativa alguna. En la tabla número 2, los resultados primarios y secundarios después de la intervención de 8 semanas y las 6 meses. Como primer outcomes o primeros resultados, a las 8 semanas ustedes pueden ver que del grupo de domperidona, de los 50 pacientes, 22 se curaron incluyendo a un 44%, mientras que se mejoraron un 74%, 37 de los 50. Del grupo control 25 de 50, en lo que incluye el 50%, y se curaron 14, que fueron 28 de 50 para constituir como primer resultado a las 6 semanas. Si vemos que la mejoría entre el grupo de domperidona y placebo, pues obviamente hay una P significativa de 0.3, 74% contra 50, mientras que los que curaron fueron 44% contra 28%, con una P casi significativa de 0.096, pero no fue significativa. A los 6 meses se curaron 60% de los pacientes con domperidona, mientras que los recibieron se curaron 38% con una P significativa de 0.028. Mejoría a los 6 meses fue 88% con domperidona contra un 66% con el grupo placebo, con una P significativa de 0.009. Aquí se estableció chi cuadrada como parte del análisis estadístico. Ninguno de ellos incluyó como parte de una
Unblinded Students independiente. Los resultados secundarios a los 8 meses o los endpoints secundarios que se establecen en el artículo como son reducción de la severidad del dolor estaba presente en 54 pacientes versus 29, que incluye 38.5 contra 50.2%, lo que implica una P significativa de 0.008. Incremento en el vaciamiento gástrico 7.6 contra 14.2 sin diferencia significativa, y incremento de la motilidad antral o el índice de motilidad antral 5.3 contra 4.3% con una P significativa de 0.029. Aquí están combinados los resultados primarios y los resultados secundarios que hemos analizado. Y establecemos los siguientes puntos. Cuando se evaluaron los resultados primarios y secundarios según el tipo de trastorno funcional, el dolor abdominal funcional mostró una mejoría significativa a las 8 semanas y 6 meses con una P de 0.01 y una reducción significativa de la severidad del dolor a las 8 semanas con una P menor de 0.05. Seguridad y efectos adversos. No se observaron eventos adversos asociados al tratamiento durante el periodo de la prueba. En un paciente solamente tuvo erupción cutánea no atribuida al manejo del medicamento. Y a la audiencia se les preguntó cómo de grande fue el efecto o cuánto grande fue el efecto del tratamiento. 43% estableció que no fue relevante y 57% significativo. ¿Cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento no relevante y significativo aleatorio? Aquí vemos los resultados que ya hemos analizado y vamos a utilizar nuestra gráfica que mostramos inicialmente, en la cual se incluyeron 100 pacientes, 50 de ellos tratados con domperidona y 50 de ellos con placebo. Obvio, esta gráfica, este análisis ya no viene en el artículo, es donde tú como clínico debes empezar a discernir el artículo para ver si el análisis es el adecuado y tomes tus decisiones clínicas de manera prudente. Entonces, de los que no se quitó el dolor fueron 28 en el grupo de domperidona y 22 de los que sí se quitó el dolor. En el grupo placebo, de esos 50, 36 no se les quitó, mientras que 14 sí se le quitó el dolor. Si a este árbol... y en cuanto a la mejoría, 13 de 13 pacientes del grupo de domperidona no mejoró, mientras que 37 sí mejoraron. En el grupo placebo fueron 25 y 25. Vamos al siguiente punto. Del grupo experimental al que se le administró domperidona, necesitamos obtener el porcentaje de pacientes que continuaron sin mejoría. Ojo, porcentaje de pacientes que continuaron sin mejoría. A este grupo le llamaremos porcentaje de eventos del grupo experimental. Porcentaje de eventos en el grupo experimental. Es decir, aquellos pacientes que no presentaron mejoría. Y se abrevia como PEE. Al que también se le puede llamar riesgo. Es decir, en nuestro caso, 13 pacientes no mejoraron de 50. Para obtener este porcentaje se hace de la siguiente manera. Repetimos, dentro del grupo experimental al que se le administró el medicamento de domperidona, necesitamos obtener el porcentaje de pacientes que continuaron sin mejoría. A este grupo se le llama porcentaje de eventos en el grupo experimental y se abrevia PEE. En el que también se le puede llamar riesgo, es decir, en nuestro caso fueron 13 pacientes, no mejoraron de 50. Para obtener este porcentaje se hace de la siguiente manera. 13 entre 50 es igual a 0.26, expresado en porcentajes es 26%. Lo mismo hacemos con el grupo control, porcentaje de eventos en el grupo control, que se abrevia PEC, al que también se le puede dar riesgo de no mejorar. Es decir, en nuestro caso fueron 25 pacientes no mejoraron de 50. Para obtener este porcentaje se hace de la siguiente manera. PEC 25 entre 50.50, lo cual nos da 50%.
Entonces, porcentaje de eventos en el grupo experimental fue del 26%, traducido como porcentaje o riesgo de pacientes que no mejoran en el grupo experimental fue de 26%, mientras que el porcentaje de eventos en el grupo control, es decir, el riesgo de no mejorar en el grupo control es del 50%. Este es nuestro primer punto de análisis. Analicemos esta diferencia de riesgo de dos formas, relativa y de manera absoluta. ¿Cuál es el riesgo de no mejorar en el grupo de domperidona versus el riesgo de no mejorar con el grupo placebo? ¿Cuál es el riesgo de no mejorar en el grupo de domperidona versus el riesgo de no mejorar con el grupo placebo? Se establece de la siguiente manera. Se hace la nomenclatura de riesgo relativo, que es el porcentaje de eventos en el grupo experimental sobre el porcentaje de eventos en el grupo control. Como saben ustedes, para el grupo experimental 0.26 entre 0.50, lo cual nos da un riesgo relativo de 0.52. En el análisis, si el riesgo relativo 1 establece que no hay diferencia en ambos grupos, si el resultado fuera 0.50 entre 0.50 sería 1 y no había diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, en nuestro riesgo relativo de nuestro artículo establece que el 0.26 entre 0.50 es igual a 0.52, por lo tanto es menor a 1. Si es menor a 1, significa asociación de una reducción de riesgo, como es el caso. Si es mayor de 1, incrementa el riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo relativo para mejorar o disminuir el dolor en nuestros pacientes? Entonces se hace una gráfica de T invertida en la cual se puede establecer lo siguiente. Vean ustedes, el riesgo relativo de nuestro artículo fue de 0.52. En la T invertida, recordemos que el 1 no hay diferencia en otros grupos, mayor de 1 es incremento de riesgo y menor a 1 es de 0.52, que es donde está ubicado nuestro punto. Por lo tanto, la administración del medicamento de domperidona disminuye el riesgo de dolor abdominal de manera significativa hasta 0.50% o hasta un 50% de posibilidades y con un intervalo de confianza dentro del 95%, que más adelante vamos a ver en otro análisis de artículo la importancia del intervalo de confianza, que no lo analizamos en este artículo, pero sí es importante conocer a qué se refiere este punto. Y quiere decir que pues oscila dentro de los valores adecuados de nuestro artículo. Repetimos, en la tabla de invertida, 1 no hay diferencia entre otros grupos, mayor de 1 incrementa el riesgo y menor a 1 disminución de riesgo. Es decir, el riesgo relativo de nuestro artículo en los pacientes de mejoría de los síntomas abdominales es de 0.52 y en la T invertida, pues obviamente el administrar medicamento disminuye el riesgo de tener dolor abdominal. Ojo, eso no viene en el artículo, ese es el análisis que uno mismo hace. Ahora, establecemos la reducción de riesgo relativo, que se abrevia como RRR. El riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo se saca mediante la siguiente ecuación, que es el porcentaje de eventos en el grupo control menos el porcentaje de eventos en el grupo experimental dividido entre el porcentaje de eventos del grupo control. Si hacemos la operación sería el RR es igual a 0.52, que es el porcentaje de eventos del grupo control,
menos el porcentaje de eventos del grupo experimental, que es 0.26, dividido entre 0.50, que es el porcentaje de eventos del grupo control, igual a 0.48. Tenemos un riesgo relativo RR de 48. Si establecemos 1 menos RR es 0.48. Eso significa que el tratamiento con domperidona mejoró el dolor en un 48% en relación a los niños que recibieron placebo. Ahora veamos en términos absolutos la reducción absoluta de riesgo y el número necesario a tratar. Entonces, tenemos el punto siguiente. La reducción del riesgo absoluto es porcentaje de eventos del grupo control menos porcentaje de eventos del grupo experimental, reducido de 0.50 a menos 0.26 nos da 0.24. El riesgo relativo absoluto es del 24%. Dice que de cada 100 niños, 24 mejorarán el dolor abdominal con administración de domperidona. Entonces, cuando te regresas y analizas en la tabla donde te dice que hay una P significativa y que es de menos 0.001, una vez que vas analizando el artículo, ¿qué porcentaje de pacientes o cómo vamos a analizar? Y establece un riesgo relativo donde dice que el 48% de los pacientes mejoraron el dolor cuando tomaron domperidona en relación a los niños que recibieron el placebo. En términos absolutos, la reducción absoluta es el número necesario a tratar. Por ejemplo, repetimos, riesgo relativo absoluto es el porcentaje de eventos de grupo control menos el porcentaje de eventos de grupo experimental, que es 24%. Y establece nueva cuenta que dice que de cada 100 niños, 24 mejorarán el dolor abdominal con la administración de domperidona. Solamente 24 de cada 100 niños. Entonces, cuando tú estableces la diferencia significativa con la P, pues te puedes quedar tranquilo, no, la domperidona es una maravilla. Pero cuando analizas que de cada 100 niños que tú tratarás, mejorarán solamente 24, ahí es cuando dices, oh, ¿será bueno o no administrar el medicamento? Es de acuerdo al criterio. Número necesario de niños a tratar. Y se traduce como NNT. Si de cada 100 niños que traté ayudé a 24, ¿cuántos tengo que tratar para ayudar a 1? Ese es el NNT, número necesario a tratar. Número necesario a tratar. Si de cada 100 niños que traté ayudé a 24, ¿cuántos tengo que tratar para ayudar a 1? Entonces se dice NNT menos entre el riesgo relativo absoluto. Y aquí está el punto. Si dividimos NNT, que es 1 entre 0.24, que fue el riesgo absoluto, entonces necesito tratar a 5 pacientes con domperidona para mejorar a un solo paciente. 5 pacientes con domperidona para mejorar a un solo paciente. Cambia la perspectiva. Voy a usar el medicamento de domperidona para mejorar el dolor. Es criterio de cada uno y de qué tanto valor le vas a dar a si para yo ayudar a 5 niños, para ayudar a un niño necesito tratar a 5, es entonces con el criterio de decisión terapéutica. ¿Qué tan bueno o malo es el NNT? De 5, la respuesta es depende. Si usted, por ejemplo, descubre una medicina que cura el cáncer de próstata con un NNT de 50 y no tiene efectos colaterales, será bien aceptado, pues administrar 50 pacientes para salvar uno es excelente. Por el contrario, si descubre una medicina que produce tromboembolismo pulmonar en el 4% de los pacientes, habrá una vida salvada por cada 50 tratamientos. Pero de estos 50 tratamientos, 2 pacientes morirán por tromboembolismo pulmonar. Entonces, es una cuestión importante analizar en los artículos de intervención terapéutica. Las preguntas surgen, ¿pueden aplicarse resultados en tu medio o población local? ¿Cuál es tu decisión terapéutica? El 100% estableció que sí.
¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? El 80% dice sí y el 20% dijo que no sabía. ¿Beneficios a obtener? Justificar los riesgos y costes. Sí, 43%. No, enseño clínico. Discusión. Tuve una diapositiva que se me coló, yo creo. El ensayo clínico prospectivo aleatorizado, doble ciego controlado con placebo sobre efectos terapéuticos de domperidona en niños con trastornos funcionales. Esto es decir, desde el punto de vista metodológico, bien, 8 semanas se encontró que el domperidona tenía notificado una mejoría significativa. A los 6 meses el porcentaje es significativamente mayor de niños tratados con domperidona para lograr una cura y se observó una reducción significativa en la gravedad del dolor abdominal y un aumento del índice de motilidad antral gástrica. Cuando se comparó el efecto terapéutico de la domperidona con respecto a la basal de motilidad gástrica, el porcentaje de curación y el porcentaje de mejoría clínica informada por el paciente y disminución de la gravedad del dolor no fueron diferentes en los subgrupos de pacientes con vaciamiento gráfico normal y anormal. La domperidona aumentó la tasa de vaciamiento gástrico, el índice de motilidad, tasa de curación significativamente mayor a los 6 meses de seguimiento y no encontramos beneficio terapéutico significativo de domperidona en adultos y en niños. Los efectos gastropocinéticos de domperidona se deben principalmente a su capacidad para mejorar el esfínter esofágico inferior y el vaciamiento gráfico de motilidad gástrica antropilórica. Estas son las diferentes conclusiones. Y por último, la domperidona podría ser la motilidad terapéutica segura y efectiva para lograr remisión duradera de los síntomas de niños con trastornos funcionales, especialmente dolor funcional. Eso es lo que se concluye en el artículo, pero analicemos lo que hemos comentado. Hay que sacar tu riesgo relativo, tu riesgo absoluto y el NNT para poder ver si nuestra terapéutica está bien empleada.